Capítulo 29. Un rey ve recompensada su fe. Isaías 36, del versículo 1 al capítulo 39, versículo 8. Ezequías se convirtió en rey de Judá a la edad de 25 años. ¿Qué clase de gobernante sería? Seguiría los pasos de su padre, el rey Acaz, e induciría a sus súbditos a recurrir a dioses falsos, o dirigiría al pueblo en la adoración de Jehová, como hizo el rey David, su antepasado. Segunda de Reyes 16:2 dice: Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. Poco después de su ascenso al trono se hizo patente que Ezequías quería hacer lo que era recto a los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 18:2 y 3 dice: Tenía 25 años cuando se convirtió en rey y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su antepasado David. En su primer año ordenó que se reparara el templo de Jehová y se reanudaran los servicios que en él se efectuaban. Segunda de Crónicas 29, versículos 3, 7 y 11 dicen: El primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. También cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de ofrecerle sacrificios quemados al Dios de Israel en el lugar santo. Hijos míos, ahora no es momento de ser negligentes, porque Jehová los escogió para estar de pie delante de él, para servirle y para hacer humear sus sacrificios. Luego organizó una gran celebración de la Pascua a la que invitó a toda la nación, incluidas las 10 tribus norteñas de Israel. Fue una fiesta inolvidable. De hecho, no se había conocido ninguna como aquella desde los días del rey Salomón. Segunda de Crónicas 30, versículos 1, 25 y 26 dicen: Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá, y hasta les escribió cartas a los de Efraín y Manasés para que vinieran a la casa de Jehová en Jerusalén a celebrar la Pascua para Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación de Judá, los sacerdotes, los levitas, toda la congregación que vino de Israel y los residentes extranjeros que vinieron de la tierra de Israel y los que vivían en Judá estaban muy alegres. La alegría reinaba en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, no había pasado nada igual en Jerusalén. Finalmente los sacerdotes levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su voz, y la oración de ellos llegó a su santa morada, los cielos. Al concluir la celebración de la Pascua, los asistentes se sintieron impulsados a cortar los postes sagrados, quebrar las columnas sagradas y demoler los lugares altos y los altares de sus dioses falsos, tras lo cual regresaron a sus ciudades decididos a servir al Dios verdadero. Segunda de Crónicas 31:1 dice: Al terminar todo esto, todos los israelitas que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá y destrozaron las columnas sagradas, derribaron los postes sagrados, demolieron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta que acabaron con ellos por completo. Después de eso, todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Qué contraste con su actitud religiosa anterior. Lo que sucedió encierra una lección para los cristianos verdaderos de la actualidad, la de no abandonar el reunirnos, ya sea en las congregaciones locales o en asambleas más grandes. Tales reuniones desempeñan un papel esencial, pues en ellas recibimos el ánimo y el impulso tanto de nuestros hermanos como del Espíritu de Dios para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Hebreos 10 del 23 al 25 dice: Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel.
y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. El rey Ezequías confía en Jehová al enfrentarse al poderío de Asiria. Se pone a prueba la fe. A Jerusalén le esperaban pruebas muy duras. Ezequías ha roto la alianza que su padre, el infiel Acaz, hizo con los asirios. Hasta ha subyugado a los filisteos que están aliados con Asiria. Segunda de Reyes 18, 7 y 8 dice: Y Jehová estaba con él. Todo lo que él hacía lo hacía con sabiduría. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a servirle. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Estos hechos han encolerizado al rey de esta potencia, de modo que leemos: En el año 14 del rey Ezequías aconteció que Senaquerib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y procedió a apoderarse de ellas. Isaías 36:1. Quizá con la esperanza de librar a Jerusalén del ataque inminente del implacable ejército asirio, Ezequías acuerda pagar a Senaquerib un enorme tributo de 300 talentos de plata y 30 de oro. La nota al pie de página dice: su valor actual superaría los 9,5 millones de dólares. Segunda de Reyes 18:14 dice: Así que el rey Ezequías de Judá le mandó decir al rey de Asiria en Laquis: hice mal, retírate y te daré todo lo que me exijas. Y el rey de Asiria le exigió al rey Ezequías de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Puesto que en la tesorería real no hay suficiente oro y plata para el pago del impuesto, Ezequías reúne todos los metales preciosos del templo que puede. También arranca sus puertas recubiertas de oro y se las envía a Senaquerib. Esto satisface a los asirios, pero solo por el momento. Segunda de Reyes 18, 15 y 16 dice: Por eso Ezequías entregó toda la plata que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey. En aquel tiempo el rey Ezequías de Judá quitó las puertas del templo de Jehová y los postes de las puertas que él mismo había revestido, y se las dio al rey de Asiria. Evidentemente Ezequías comprende que los asirios no dejarán en paz a Jerusalén por mucho tiempo, de modo que es necesario prepararse. El pueblo ciega las fuentes de agua de las que podrían abastecerse los invasores asirios. El rey también refuerza las fortificaciones de la ciudad y manda fabricar gran cantidad de armas, como proyectiles en abundancia y escudos. Segunda de Crónicas 32, 4 y 5 dice: Reunieron a mucha gente y se pusieron a tapar todas las fuentes y el arroyo que pasaba por aquella tierra. Decían: ¿por qué vamos a dejar que los reyes de Asiria lleguen y encuentren tanta agua? Además, con mucha determinación, reconstruyó toda la muralla que estaba derrumbada y levantó torres en ella. Y por fuera hizo otra muralla. También reparó el montículo de la ciudad de David y fabricó muchísimas armas y escudos. No obstante, Ezequías no cifra su confianza en hábiles estrategias bélicas ni en fortificaciones, sino en Jehová de los ejércitos. De ahí que estimule a sus jefes militares con estas palabras: sean animosos y fuertes, no tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria, ni debido a toda la muchedumbre que está con él, porque con nosotros hay más que los que hay con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. En respuesta, el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8 dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen por el rey de Asiria y toda la multitud que está con él, porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Él cuenta con un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y las palabras del rey Ezequías de Judá fortalecieron al pueblo.
Visualicemos los emocionantes sucesos que se produjeron a continuación mientras analizamos los capítulos 36 a 39 de Isaías. Los argumentos de Rabsaqueh. A fin de exigir la rendición de Jerusalén, Sennacherib envió a la ciudad a Rabsaqueh, término que corresponde a un título militar, no a un nombre personal, y a otros dos dignatarios. Segunda de Reyes 18:17 dice: el rey de Asiria entonces envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaqueh, junto con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Subieron a Jerusalén y se situaron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del campo del lavandero. Tres representantes de Ezequías salen a su encuentro fuera de las murallas: Eliaquim, el supervisor de la casa del rey; Sebna, el secretario; y Joab, el hijo de Asaf, el registrador. Isaías 36, 2 y 3 dice: el rey de Asiria entonces envió al Rabsaqueh junto con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Se situaron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del campo del lavandero. Entonces Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la casa, el secretario Sebna y Joab, hijo de Asaf, el registrador, salieron al encuentro de él. El objetivo de Rabsaqueh es muy simple: convencer a Jerusalén de que se rinda sin ofrecer resistencia. En primer lugar, grita en hebreo: ¿qué es esta confianza en que has confiado? ¿En quién has cifrado confianza para que te hayas rebelado contra mí? Isaías 36, 4 y 5. Luego se burla de los asustados judíos, recordándoles que están completamente solos. ¿A quién pueden recurrir? A Egipto, esa caña quebrantada. Isaías 36, 6. En estos momentos, Egipto de veras parece una caña quebrantada. De hecho, Etiopía ha conquistado temporalmente a esta anterior potencia mundial y su actual faraón, el rey Tirhakah. No es egipcio sino etíope, y Asiria está a punto de derrotarlo. Segunda de Reyes 19, 8 y 9 dice: cuando el Rabsaqueh oyó que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, regresó a verlo y lo encontró peleando contra Limná. Entonces al rey le dijeron sobre el rey Tirhakah de Etiopía: ha salido a pelear contra ti. Entonces él volvió a enviarle mensajeros a Ezequías con esta orden: Egipto no es capaz ni de salvarse a sí mismo, así que mal podrá ayudar a Judá. Acto seguido, Rabsaqueh argumenta que, puesto que Jehová está disgustado con su pueblo, no luchará a favor de él. Declara: en caso de que me digas, es en Jehová nuestro Dios en quien hemos confiado, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado? Isaías 36, 7. Por supuesto, al demoler los lugares altos y los altares del país, los judíos no han rechazado a Jehová, sino que en realidad han regresado a él. Rabsaqueh pasa a recordar a los judíos la abrumadora superioridad militar de los asirios. Con arrogancia lanza este desafío: déjame darte 2000 caballos, para ver si puedes por tu parte poner jinetes sobre ellos. Isaías 36, 8. Ahora bien, ¿en realidad importa que la caballería adiestrada de la nación sea numerosa o sea escasa? No, pues la salvación de Judá no depende de que su poderío militar sea superior. Proverbios 21:31 lo explica así: el caballo es algo preparado para el día de la batalla, pero la salvación pertenece a Jehová. Luego Rabsaqueh afirma que la bendición de Jehová está con los asirios, no con los judíos. De otro modo, arguye: Asiria no podría haberse adentrado tanto en el territorio de Judá. Isaías 36, 9 y 10 dice: entonces, ¿cómo esperas hacer que retroceda siquiera uno de los gobernadores de mi señor, el más insignificante de sus siervos, si confías en los carros y jinetes de Egipto? Además, ¿acaso vine a destruir este país sin la autorización de Jehová? Jehová mismo me dijo: sube a atacar este país y destrúyelo.
Los funcionarios judíos que representan a Ezequías están preocupados por el efecto que los argumentos de Rabsaqueh puedan tener en los hombres que los oyen desde lo alto de la muralla, de modo que hacen esta solicitud. Habla por favor a tus siervos en el lenguaje siriaco, porque estamos escuchando, y no nos hables en el lenguaje de los judíos a oídos de la gente que está sobre el muro. Isaías 36:11. Pero Rabsaqueh no tiene ninguna intención de hablar en siriaco, pues desea sembrar la duda y el temor entre los judíos para que se rindan y Jerusalén caiga sin luchar. Isaías 36:12 dice: Pero el Rabsaqueh dijo: ¿Acaso mi señor me envió a decirles estas palabras solo a ustedes y a su señor? ¿No son también para los hombres sentados en la muralla, esos que tendrán que comerse sus excrementos y beberse sus orines con ustedes? Por consiguiente, el asirio habla de nuevo en el lenguaje de los judíos y advierte a los habitantes de Jerusalén: no los engañe Ezequías, porque él no puede librarlos. Entonces, procura tentar a sus oyentes con una descripción de lo que podría ser su vida bajo el dominio asirio. Háganme una capitulación y salgan a mí, y coma cada cual de su propia vid y cada cual de su propia higuera, y beba cada cual el agua de su propia cisterna, hasta que yo venga y realmente los lleve a una tierra semejante a su propia tierra, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan y viñas. Isaías 36 del 13 al 17. Los judíos no podían segar este año, pues la invasión asiria les ha impedido sembrar los campos. La perspectiva de comer uvas jugosas y beber agua fresca debe ser muy atractiva para los hombres que escuchan desde la muralla. Pero los intentos de Rabsaqueh de socavar la residencia de la nación aún no han acabado. El portavoz asirio utiliza otra arma verbal de su arsenal de argumentos. Advierte a los judíos que no crean a Ezequías si les dice: Jehová mismo los librará. Rabsaqueh les recuerda que los dioses de Samaria fueron incapaces de impedir que los asirios vencieran a las 10 tribus. ¿Y qué decir de los dioses de las demás naciones que Asiria ha conquistado? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? Pregunta. ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Y han librado ellos a Samaria de mi mano? Isaías 36 del 18 al 20. Claro está que Rabsaqueh, siendo adorador de dioses falsos, no comprende que existe una gran diferencia entre la apóstata Samaria y la Jerusalén gobernada por Ezequías. Los dioses falsos del reino norteño de 10 tribus no tenían poder para librarlo. Segunda de Reyes 17, versículos 7, 17 y 18 dice: Esto pasó porque el pueblo de Israel había pecado contra Jehová su Dios, quien lo había liberado de la tierra de Egipto y del dominio del faraón, el rey de Egipto. Adoraron a otros dioses. Además, a sus hijos y sus hijas los quemaron en el fuego, practicaron la adivinación y buscaron presagios. Se dedicaban a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Jehová se enojó mucho con Israel. Se enojó tanto que los quitó de su vista. No dejó que quedara ninguno de ellos, solo la tribu de Judá. En cambio, durante el reinado de Ezequías, Jerusalén les ha vuelto la espalda a los dioses falsos y sirve de nuevo a Jehová. Pero los 3 representantes judíos no tratan de explicárselo a Rabsaqueh. Continuaron callados y no le respondieron palabra, pues fue el mandamiento del rey que dijo: no deben contestarle. Isaías 36, 21. Eliakim, Sebna y Joab regresaron para presentar a Ezequías un informe oficial de las palabras de Rabsaqueh. Isaías 36, 22 dice: Ahora bien, Eliakim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la casa, el secretario Semná y Joab, hijo de Asaf, el registrador, se presentaron ante Ezequías con la ropa rasgada y le contaron lo que había dicho el Rabsaqueh. Ezequías toma una decisión. El rey Ezequías tiene que decidir si Jerusalén se rendirá a los asirios, se aliará con Egipto o se mantendrá firme y luchará. Se halla bajo una gran presión. Va al templo de Jehová y además envía a Eliakim, a Sebna
y a los ancianos de los sacerdotes para que pregunten a Jehová por medio del profeta Isaías. Isaías 37, 1 y 2 dice: Tan pronto como el rey Ezequías oyó esto, se rasgó la ropa, se cubrió de tela de saco y entró en la casa de Jehová. Entonces mandó a Eliaquim, que estaba a cargo de la casa, al secretario Semná y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de tela de saco, a que fueran a ver al profeta Isaías, el hijo de Amós. Vestidos de saco, los emisarios del rey se dirigen a Isaías y le dicen: Este día es día de angustia y de reprensión y de insolencia desdeñosa. Tal vez Jehová tu Dios oiga las palabras de Rabsaqué, a quien el rey de Asiria, su señor, envió para desafiar con escarnio al Dios vivo, y realmente le pida cuenta por las palabras que Jehová tu Dios ha oído. Isaías 37, del 3 al 5. En efecto, los asirios están desafiando al Dios vivo. ¿Prestará él atención a sus provocaciones? Por medio de Isaías, Jehová tranquiliza al pueblo judío. No tengas miedo a causa de las palabras que has oído, con las cuales hablaron injuriosamente de mí los servidores del rey de Asiria. Mira, voy a poner en él un espíritu y tendrá que oír un informe y regresar a su propia tierra, y ciertamente haré que caiga a espada en su propia tierra. Isaías 37, 6 y 7. Entre tanto, Sennacherib, que está guerreando en Libná, llama a su lado a Rabsaqué. Piensa ocuparse de Jerusalén más tarde. Isaías 37, 8 dice: Cuando el Rabsaqué oyó que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, regresó a verlo y lo encontró peleando contra Libná. Sin embargo, la partida de Rabsaqué no alivia la presión a la que se ve sometido Ezequías. Sennacherib envía cartas amenazadoras que indican lo que los habitantes de Jerusalén pueden esperar si no se rinden. Tú mismo has oído lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al darlos por entero a la destrucción. ¿Y acaso tú mismo serás librado? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis antepasados arruinaron las han librado? ¿Dónde está el rey de Hamat y el rey de Arpad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ená y de Ibá? Isaías 37, del 9 al 13. En esencia, el rey asirio señala que no tiene sentido resistir, pues con ello solo se acarrearán más dificultades. Profundamente preocupado por las consecuencias de la decisión que debe tomar, Ezequías extiende las cartas de Sennacherib ante Jehová en el templo. Isaías 37, 14 dice: Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó, después subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. En una oración sentida implora a Dios que oiga las amenazas del asirio y concluye así su ruego. Y ahora, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que tú, oh Jehová, eres Dios, tú solo. Isaías 37, del 15 al 20. De estas palabras se desprende claramente que la principal preocupación de Ezequías no es su propia liberación, sino el oprobio que caerá sobre el nombre de Jehová si Asiria derrota a Jerusalén. La respuesta de Jehová a la oración del rey llega mediante Isaías. Jerusalén no debe rendirse, debe resistir. Como si se dirigiera a Sennacherib, el profeta declara con denuedo el mensaje de Jehová contra el monarca asirio. La Virgen hija de Sión te ha despreciado, te ha hecho escarnio. Detrás de ti la hija de Jerusalén ha meneado la cabeza, en son de burla. Isaías 37, 21 y 22. Jehová le dice además, aunque con otras palabras: ¿Quién eres tú para burlarte del Santo de Israel? Conozco tus hechos. Eres muy ambicioso y haces grandes alardes. Has confiado en tu poderío militar y has conquistado muchas tierras, pero no eres invencible. Yo frustraré tus planes, te venceré y luego haré contigo lo mismo que tú has hecho con otros. Te pondré un garfio en la nariz y te llevaré de vuelta a Asiria. Isaías 37, del 23 al 29. Esta será la señal para ti. ¿Cómo puede Ezequías estar seguro de que la predicción de Isaías se cumplirá? Jehová responde: Esta será la señal para ti. Este año habrá un comer de lo que crece de los granos caídos, y en el segundo año grano que brota de sí mismo,
pero en el tercer año siembren y cieguen y planten viñas y coman su fruto. Isaías 37:30. Jehová proveerá alimento a los judíos atrapados. Aunque la ocupación asiria les impida plantar semillas, podrán comer de la rebusca de la cosecha pasada. Al año siguiente, que será sabático, deberán dejar los campos en barbecho a pesar de su desesperada situación. Éxodo 23:11 dice: Pero el séptimo año no la cultivarás, sino que la dejarás descansar. Los pobres de tu pueblo comerán de lo que ella produzca, y lo que dejen será para los animales salvajes del campo. Debes hacer lo mismo con tus viñas y olivares. Jehová promete que si el pueblo obedece su voz, brotará suficiente grano del terreno para sustentarlos. Luego, al tercer año, los hombres sembrarán la semilla como de costumbre y se deleitarán con el fruto de su trabajo. Jehová compara ahora a su pueblo a una planta que no puede arrancarse con facilidad. Los que escapen de la casa de Judá ciertamente echarán raíces hacia abajo y producirán fruto hacia arriba. Isaías 37, 31 y 32. En efecto, quienes confían en Jehová no tienen nada que temer. Tanto ellos como su descendencia seguirán firmemente establecidos en la tierra. ¿Y las amenazas del monarca asirio contra Jerusalén? Veamos la respuesta de Jehová. No entrará en esta ciudad, ni disparará allí una flecha, ni se presentará contra ella con escudo, ni alzará contra ella cerco de sitiar. Por el camino por el cual vino regresará, y en esta ciudad no entrará. Isaías 37, 33 y 34. Al final resulta que no habrá ninguna batalla entre Asiria y Jerusalén. Aunque parezca sorprendente, serán los asirios y no los judíos quienes salgan derrotados sin luchar. Fiel a su palabra, Jehová envía a un ángel que abate la flor y nata de las tropas de Sennacherib. 185,000 hombres. Al parecer, la matanza se produce en Libná, y el propio Sennacherib se despierta y encuentra muertos a los caudillos, jefes y hombres fuertes de su ejército. Avergonzado regresa a Nínive, pero a pesar de su contundente derrota, persiste obstinadamente en su devoción al dios falso Nisroch. Unos años después, mientras le adora en su templo, es asesinado por 2 de sus hijos. Una vez más se hace patente que esa deidad sin vida no tiene poder para salvar. Isaías 37, del 35 al 38 dice: Defenderé esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. Y el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres. Así que el rey Sennacherib de Asiria se fue, regresó a Nínive y se quedó allí. Y mientras se inclinaba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y luego huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón se convirtió en el nuevo rey. Se fortalece aún más la fe de Ezequías. Hacia el tiempo en que Sennacherib atenta por primera vez contra Judá, Ezequías cae gravemente enfermo. Isaías le dice que va a morir. Isaías 38:1 dice: En aquellos días Ezequías se enfermó y estaba al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a verlo y le dijo: Esto es lo que dice Jehová: Dales instrucciones a los de tu casa porque vas a morir, no te vas a recuperar. El rey, que cuenta 39 años de edad, está desolado. No le preocupa únicamente su propio bienestar, sino también el futuro del pueblo. Jerusalén y Judá corren peligro de sufrir la invasión de los asirios. Si Ezequías fallece, ¿quién dirigirá la lucha? En esos momentos el rey todavía no tiene hijos que puedan asumir el gobierno. En una oración ferviente suplica a Jehová que se apiade de él. Isaías 38, 2 y 3 dice: Al oír esto, Ezequías giró la cara hacia la pared y empezó a orarle a Jehová. Oh Jehová, por favor, te ruego que te acuerdes de que he andado fielmente en tus caminos con un corazón completo y que he hecho lo que está bien a tus ojos. Y Ezequías empezó a llorar desconsoladamente. Aún no ha abandonado Isaías los patios del palacio cuando Jehová lo manda regresar junto al lecho del rey enfermo con otro mensaje.
He oído tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, voy a añadir a tus días 15 años, y de la palma de la mano del rey de Asiria los libraré a ti y a esta ciudad, y ciertamente defenderé esta ciudad. Isaías 38 del 4 al 6. Segunda de Reyes 20, 4 y 5 dice: Isaías todavía no había salido al patio central cuando recibió este mensaje de Jehová. Vuelve y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto es lo que dice Jehová, el Dios de tu antepasado David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a curarte, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Jehová confirmará su promesa con una señal insólita. Voy a hacer que la sombra de las gradas que por el sol había bajado en las gradas de la escalera de Acaz retroceda 10 grados. Isaías 38, 7 y 8a. Según el historiador judío Josefo, había una escalera dentro del palacio real, probablemente con una columna cerca de ella. Cuando los rayos del sol dan en la columna, esta proyecta en los peldaños una sombra cuyo avance permite medir el tiempo a lo largo del día. Ahora, Jehová ejecutará un milagro. Tras bajar como de costumbre, la sombra retrocederá 10 gradas. ¿Quién ha oído siquiera de un prodigio como ese? La Biblia dice: y el sol gradualmente volvió atrás 10 gradas en las gradas de la escalera que había descendido. Isaías 38, 8b. Poco después Ezequías se recupera de su enfermedad y la noticia llega incluso a la lejana Babilonia, cuyo rey al oírla envía mensajeros a Jerusalén para averiguar lo ocurrido. Al cabo de unos 3 años del milagroso recobro de Ezequías nace Manasés, su primer hijo. Cuando éste crece, no manifiesta aprecio por la compasión divina, sin la cual ni siquiera habría nacido. Por el contrario, durante casi toda su vida, practica en gran escala lo que es malo a los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas 32:24 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó y estaba al borde de la muerte, le oró a Jehová y él le contestó y le dio una señal. Segunda de Crónicas 33 del 1 al 6 dice: Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante del pueblo de Israel. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había demolido, les construyó altares a los Baales e hizo postes sagrados. Además, se inclinó ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirle. También construyó altares en la casa de Jehová, sobre la que Jehová había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Y le construyó altares a todo el ejército de los cielos en 2 patios de la casa de Jehová. Y a sus propios hijos los quemó en el fuego en el valle del hijo de Hinón. Practicó magia y hechicería, usó la adivinación y nombró médiums y adivinos. Hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Una imprudencia. Al igual que su antepasado David, Ezequías es un hombre de fe, valora la palabra de Dios. Según Proverbios 25:1, él dispuso la compilación del texto de los actuales capítulos 25 a 29 de Proverbios. Proverbios 25:1 dice: estos también son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres del rey Ezequías de Judá. Hay quien sostiene que también escribió el Salmo 119. La conmovedora canción de gratitud que Ezequías compone tras recuperarse de su enfermedad refleja que es un hombre de profundos sentimientos. Llega a la conclusión de que lo más importante es poder alabar a Jehová en su templo todos los días de nuestra vida. Isaías 38 del 9 al 20 dice: una composición escrita por el rey Ezequías de Judá cuando se enfermó y se recuperó de su enfermedad. Dije: a la mitad de mi vida tengo que entrar por las puertas de la tumba, se me privará del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivos. Ya no veré más a la humanidad cuando esté con los habitantes del lugar donde todo acaba.
Mi propia morada ha sido desmontada y me la quitan como la tienda de un pastor. He enrollado mi vida como quien trabaja en un telar. Él me corta como los hilos de la urdimbre. Desde el amanecer hasta el anochecer vas acabando conmigo. Trato de mantenerme calmado hasta la mañana como un león. Él sigue quebrando todos mis huesos desde el amanecer hasta el anochecer vas acabando conmigo. Como el vencejo o el tordo, así sigo piando. Como la paloma sigo gimiendo. Mis ojos están cansados de tanto mirar hacia lo alto. Oh Jehová, estoy muy angustiado, sé mi apoyo. ¿Qué puedo decir? Él me ha hablado y ha actuado. Andaré con humildad todos mis años debido a esta pena tan amarga. Oh Jehová, gracias a estas cosas vive el hombre y por medio de ellas vive mi espíritu. Tú me devolverás la salud y me conservarás vivo. Mira, en vez de paz tuve mucha amargura, pero por el cariño que me tienes me has librado del hoyo de la destrucción. Has arrojado tras tus espaldas todos mis pecados. Porque la tumba no puede glorificarte, la muerte no puede alabarte. Los que bajan al hoyo no pueden poner su esperanza en tu fidelidad. Los vivos y solo los vivos pueden alabarte, tal como yo puedo hacerlo hoy. Un padre puede darles a conocer tu fidelidad a sus hijos. Oh Jehová, sálvame, y tocaremos mis canciones con instrumentos de cuerda en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que todos nosotros veamos la adoración pura del mismo modo. Aunque Ezequías es fiel, también es imperfecto. Algún tiempo después de que Jehová lo sana, comete una grave imprudencia. Isaías explica: en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, el rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, después que oyó que había estado enfermo, pero estaba fuerte otra vez. De modo que Ezequías empezó a regocijarse a causa de ellos y procedió a mostrarles su casa del tesoro, la plata y el oro y el aceite balsámico y el buen aceite y todo su arsenal y todo cuanto se hallaba en sus tesoros. Resultó que no hubo cosa alguna que Ezequías no les mostrara en su propia casa y en todo su dominio. Isaías 39, 1 y 2. La nota al pie de página dice: tras la derrota de Sennacherib, las naciones circundantes regalaron oro, plata y otros objetos valiosos a Ezequías. En Segunda de Crónicas 32, 22, 23 y 27 leemos que Ezequías llegó a tener riquezas y gloria en cantidad muy grande, y que llegó a ser ensalzado a los ojos de todas las naciones. Puede que estos regalos permitieran volver a llenar su casa del tesoro que había vaciado para pagar el tributo a los asirios. Fin de la nota. Aún después de su aplastante derrota a manos del ángel de Jehová, Asiria sigue suponiendo una amenaza para muchas naciones, incluida Babilonia. Es posible que Ezequías vea en el rey de Babilonia a un posible aliado y quiera impresionarlo. Sin embargo, Jehová no desea que los habitantes de Judá confraternicen con sus enemigos, sino que confíen en él. Por medio del profeta Isaías, revela a Ezequías lo que sucederá en el futuro. Vienen días y todo lo que hay en tu propia casa y que tus antepasados han acumulado hasta este día realmente será llevado a Babilonia. No quedará nada. Y algunos de tus propios hijos que saldrán de ti, de quienes llegarás a ser padre, serán tomados de ellos mismos y realmente llegarán a ser oficiales en la corte en el palacio del rey de Babilonia. Isaías 39 del 3 al 7. En efecto, la misma nación a la que Ezequías ha tratado de impresionar saqueará con el tiempo los tesoros de Jerusalén y reducirá a sus habitantes a la esclavitud. Al mostrarles su tesoro, lo único que el rey logra es despertar la avaricia de los babilonios. En una aparente referencia al incidente en que Ezequías enseñó su tesoro a los babilonios, Segunda de Crónicas 32:26 señala: Ezequías se humilló por la altivez de su corazón, él y los habitantes de Jerusalén, y la indignación de Jehová no vino sobre ellos en los días de Ezequías. Pese a su imperfección, Ezequías era un hombre de fe. Sabía que su Dios, Jehová, es una persona real con sentimientos. Cuando se encontró sometido a presión, le oró fervientemente y él le respondió:
Jehová Dios le concedió vivir en paz el resto de sus días y Ezequías se sintió agradecido por ello. Isaías 39:8 dice: Al oír esto Ezequías le dijo a Isaías: Las palabras de Jehová que has dicho son buenas, y añadió: Porque habrá paz y estabilidad mientras yo viva. Hoy día Jehová debería ser igual de real para nosotros. Cuando surjan problemas, imitemos a Ezequías acudiendo a él para que nos conceda sabiduría y nos señale la salida, porque él da generosamente a todos y sin echar en cara. Santiago 1:5. Si seguimos aguantando y teniendo fe en Jehová, podemos estar seguros de que Él será remunerador de los que le buscan solícitamente, tanto ahora como en el futuro. Hebreos 11:6 dice: Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño.